Hola, muy buenos días, tardes, dependiendo la hora en la cual estén ustedes viendo este video. Vamos a trabajar en esta clase número 4, en este video, las medidas de tendencia central y de variabilidad para datos no agrupados. Es del curso de Estadística y Probabilidad. Mi nombre es Pablo Cruz Bernal. El objetivo de esta sesión de trabajo es que podamos nosotros calcular las medidas de tendencia central, las más importantes, media, mediana y moda, y las de variabilidad, donde está el rango, la desviación media, varianza y desviación estándar de los datos representados en una distribución, utilizando las definiciones y fórmulas matemáticas establecidas para el análisis estadístico de los datos. Bueno, nosotros tenemos una gran cantidad de datos y queremos nosotros analizar esos datos. Podemos hacerlo como lo hemos trabajado en las clases anteriores, a través de gráficos o a través de tablas. Pero en ocasiones lo que interesa mucho es un valor puntual, sí, que nos pueda representar qué cosa es lo que está ocurriendo con esa distribución de datos. Y así que en esta parte del curso vamos a abordar nosotros la medida de tendencia central para datos no agrupados. En la siguiente sesión trabajaremos datos agrupados, donde va a estar la media, la mediana y la moda, el rango, la varianza y la desviación estándar. ¿Qué son los valores qué son las medidas de tendencia central? Son valores numéricos en torno a los cuales se agrupa en mayor o menor medida los valores de una variable estadística. Estas medidas se conocen también como promedios. Cuando nosotros vamos y entregamos información de nuestra trayectoria en un determinado nivel educativo, no nos piden a nosotros que entreguemos todas esas tablas que están ahí por semestre, sino lo que nos piden es un valor puntual, un solo valor. Y ese valor determina cómo nos hemos comportado nosotros a lo largo de toda una determinada trayectoria estudiantil, ya sea en una secundaria, preparatoria, licenciatura, en fin. Entonces lo que nos piden es un valor, y estas son la parte de lo que vamos a trabajar con las medidas de tendencia central. Un valor al cual se le conoce como promedio. En ocasiones el que más se utiliza como promedio es la media, pero es en cierta manera la más engañosa, o una de las más engañosas que podemos tener. Las medidas de tendencia central son medidas estadísticas que pretenden, ya se los decía, resumir en un solo valor a un conjunto de valores. Representan en cierta manera el centro en el cual se encuentra ubicado un conjunto de datos. Y las más utilizadas son la media, la mediana y la moda. La exageración que hemos tenido en la mayoría de los casos es que siempre, cuando tenemos una serie de datos, lo que nos piden primeramente es la media o promedio. Y con eso ya están bastante contentos. Pero no analizan el comportamiento de la información o de los datos con respecto a la variación que se está teniendo. Vamos a abordarlo esto en esta parte del curso. Bueno, aquí tenemos un resumen acerca de todo esto, las medidas, tendencia central, media, mediana y moda, y la de dispersión, que van a ser el rango, la varianza, la desviación estándar. El primero de ellos, la media o promedio, es la medida de tendencia central más utilizada en estadística, y es la que se conoce como el promedio de las observaciones. Sin embargo, debido a la confusión que hay en el término promedio, los estadísticos han determinado de manera unánime llamarla media aritmética o simplemente con el nombre de media. ¿Cómo se calcula o cuál es la fórmula para poder obtener nosotros la media o promedio? Es una X barra superior que es igual a la suma de todos los datos dividido entre el total de los datos. El símbolo que está ahí
es un símbolo griego que es la letra griega sigma e indica siempre que le encontremos sumar y nos dice en el límite inferior, en la parte inferior de la letra sísmica de sigma, perdón, desde i igual a 1 o el primer valor hasta el último valor. Los símbolos i igual a 1 y n que aparecen abajo y encima del signo indican que las secuencias deben sumarse todas y esa se le conoce como el límite de la sumatoria. En la media más conocida les dio la media aritmética, es el valor más cercano de todos los datos. A la vez minimiza la suma de distancias. Ventajas, unas ventajas grandísimas que tiene la media, es muy fácil de calcular con el algoritmo, la fórmula que tenemos. No necesitamos en ocasiones utilizar una computadora para poder hacerlo. Manualmente lo podemos tener. Sus desventajas es de que no es un valor de los datos. Le llaman algunos poco robusta porque si hay valores a los extremos muy grandes, esto va a afectar a toda la gran cantidad de datos o pocos datos que podamos tener. ¿Cómo se utiliza? Veamos aquí un ejemplo. Dice que se realizaron pruebas de inteligencia a una muestra de 5 niños y los coeficientes intelectuales fueron los siguientes: 105, 103, 120, 115 y 100. A obtener la media. No necesitamos para calcular la media tener los datos ordenados. Para el caso de la mediana sí, pero para el caso de la media no necesitamos tener los datos ordenados. Y así que lo que tenemos es, usando la fórmula o el algoritmo, sumamos los datos y los dividimos entre el total de datos. Así que vamos a tener 105 más 103 más 120 más 115 más 100 divididos entre el total, que es igual a 5, y nos da el valor de la media de 108.6. En este otro trabajo se dice cuántas horas de los niños ven televisión y tratamos de calcular nosotros cuál es el promedio semanal en ver televisión de los niños. Esto fue hecho antes de la pandemia. En este momento en que estamos en pandemia, probablemente los valores se han aumentado, ¿no? Pero veamos, ¿no? Tenemos que hay niños que ven 24 horas por semana, que si lo dividimos entre 7 son aproximadamente 3 horas diarias. Hay algunos otros que la menor, que es 15, que serían aproximadamente 2 horas por semana. Digo diarias, 2 horas diarias. Y así que tenemos nosotros que, aplicando la fórmula, tomamos todos los valores y los sumamos y lo dividimos entre el total de valores. Son 196 la sumatoria de todos los valores dividido entre 10 y me da 19.6. La respuesta, ¿cuál es el promedio semanal en ver televisión por los niños? Sería 19.6. Y lo que decíamos, la media no es robusta. Funciona si hay datos a la izquierda y derecha alejados por igual, pero cuando estos se hacen muy grandes, pues esto nos causa conflictos. Supongamos que en una empresa hay 5 personas, unas ganan 2,000 pesos, 2 personas ganan 2,000 pesos, una gana 4,000 y las otras 2 siguientes de esas 5 personas ganan 10,000 pesos cada una. Esos valores que están al extremo nos va a afectar. Al hacer un promedio va a salir una cantidad muy grande. Así como lo tenemos aquí, ¿sí? No deberían de estar los datos. La media nos sirve cuando nosotros encontramos que los datos están distribuidos de manera uniforme y no hay un alejamiento muy grande tomando un dato central que viene a ser la media. La mediana es aquel valor que se va a encontrar en la mitad de una serie, cuando los valores se disponen según su magnitud. Esto quiere decir que van a estar ordenados ya sea de mayor a menor o de menor a mayor. Se cuentan los números de datos. Si la cantidad de datos es impar, va a tener un solo valor la mediana, el valor que se encuentre exactamente en el centro. Si los valores, el número de valores es par, la mediana va a ser igual a el promedio de los 2 valores centrales. Supongamos que aquí donde está el amarillo tenemos el otro y tuviéramos 2 valores, el 8 y el 10. El promedio de estos 2 sería 9 y ese sería el valor de la mediana.
y es algunos de los casos el valor más ordenado, ¿no? Cuando nosotros agarramos y hacemos una serie de observaciones, puede ser de que los datos estén muy dispersos, pero el valor que se encuentre en el centro nos puede dar un indicativo. Por ejemplo, en el caso anterior que les comentaba, si son 2000, 2000, 4000 y 10000, 10000, el valor que está en el centro es 4000, nos daría mucho mayor indicativo de cómo se comportan la información que simplemente sacar una media donde tendríamos nosotros que hacían 10,000 más 10,000 serían 20,000 más 4024 más 2026, 28 dividido entre 5 me daría 28 dividido entre 5, pues un poco más, serían casi 6,000, ¿sí? 6 por 5, 30, casi 6,000 pesos. Sí, que estaría muy alejado del 2000 y también un poquito cercano quizás al 4000, pero no sería indicativo de cómo se están comportando. Así que tenemos aquí, para el caso les decía de los, si la mediana son dos datos, perdón, es par, la cantidad de datos, la mediana va a ser la suma de los valores que se encuentren en el centro. El otro más utilizado va a ser la moda, es el que con mayor frecuencia se presenta en un conjunto de datos. Es muy fácil de determinar, basta con observar detenidamente el conjunto de datos y va a ver cuál es el que más se repite, ¿no? La moda lo utilizamos y se ve frecuentemente en la parte diaria. Cuando nosotros observamos de que hay algo que se está repitiendo en nuestro derredor, ya sea camisas, ropa deportiva, en fin, que alguien usa, nosotros decimos, es la moda, porque es lo que más está presente en ese momento. ¿Sí? Si nosotros vemos a nuestro derredor, observaremos que hay cosas que están muy frecuentes, ¿no? O sea, por ejemplo, en las casas, la mayoría tiene pantallas de televisión, ya no tienen, pantallas de video, ya no tienen lo que usábamos hace mucho tiempo, que eran pantallas, no eran pantallas, sino eran televisiones con un cinescopio grande. Sí, la moda viene a ser en ese sentido la frecuencia de algo que está ahí presente en las casas, que viene a ser televisiones de pantalla. ¿Sí? Algunos dicen que la más estilosa es la moda y es el valor o los valores más repetidos de los datos. Por ejemplo, la moda en este valor que tenemos 1, 1, 2 y 3 va a ser el 1. ¿Sí? La moda en 1 va a ser la misma. Se puede calcular, dice, incluso para cualidades. Desventaja, no siempre existen datos amodales. A veces hay varios datos repetidos y a veces no hay ninguno. Y hay muy poca literatura para su uso, sobre todo en la parte de lo que trabajamos o deberíamos trabajar en una segunda parte de este curso, que es inferencia estadística. Y aquí podemos encontrar dos ejercicios. Uno es encontrar la moda y tenemos 12, 12, 13, 15, 16, 16, 16, 17. El valor que más se repite en este caso, en la primera serie es 16. Esa sería la moda. En el segundo caso sería el número 6, que es el que más se repite. Si quisiéramos calcular nosotros la mediana para estos, encontraríamos que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 datos. El valor que se encontrará en el centro sería la mediana. 4, 5, 6, 7. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Estaría aquí en la parte central. 7 valores hacia la izquierda, 7 valores hacia la derecha y la moda sería 17. En este caso, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 serían los dos valores que estarían en la parte del centro, que serían 2, 4, 6, 8, el 7 y el 9, que sumados me darían 8. ¿Qué medida de tendencia a utilizar? Eso es algo de los grandes retos que tenemos nosotros en nuestros trabajos de investigación. No siempre es la media la que vamos a utilizar y la que vamos a reportar. En este caso tenemos aquí un ejemplo donde tenemos el salario de varias personas, de 1,000, 4,000, 4,000, 4,500, 4,800, 5,600, 12,000, 14,000 y 18,000. Si utilizamos la media serían 7,544.
pero si la observamos estaría muy hacia la derecha. Sí, estaría muy cerca de, después de 5.600 y antes de 12.000, ahí estaría la media. Y observamos los datos, nosotros tendríamos que habría 5, 6 datos hacia la izquierda y 3 datos hacia la derecha, lo cual no sería un indicativo que fuera un valor representativo de todo este conjunto de datos. La moda, sin embargo, es el valor que se encuentra exactamente, perdón, la mediana es el valor que se encuentra exactamente en el centro, 4.800. Y la moda es el valor que se repite con mayor frecuencia. Como son salarios, generalmente van a estar en las partes bajas y no en las partes altas, que sería en este caso 4.000. ¿Cuál utilizar? En este caso se convendría utilizar el valor que se encuentra en el centro, 4.800, y no utilizar la media ni la moda. Uno de los grandes reclamos que han tenido muchos matemáticos y estadísticos en relación al tratamiento de la pandemia es que utiliza mucho el promedio. Y no debería ser el promedio el que se utilizara, sino que un valor que podrían haber utilizado vendría a ser la mediana. Y así que tenemos ahí las 3 M's de la estadística, media, mediana y moda. Y algunas cosas, ¿no? Dice, por ejemplo, para la media, hablado ordenados, que sois un caos. No me gusta la política, que no soy de izquierda ni derecha, que se referiría a la mediana. Y mira que solo horteras, o sea, hablando acerca de que pues la moda en la que sería tenerlo, ¿no? ¿Por qué es importante diferenciarlas? Por ejemplo, aquí un caso de España. Dice en esta gráfica un valor es el salario medio de España, el otro el salario mediano y otro salario de moda, que es el más frecuente. Y dice que en relación a los trabajadores hay una diferencia de hasta 6.000 euros entre los profesionales. O sea, hay trabajadores que cobran pocas cantidades. Aquí tenemos cuántos trabajadores llegan a cobrar una determinada cantidad, y los que cobran mucho mayores cantidades de salarios brutos anuales, pues es una enormidad. El salario medio en un profesionista en España es de 4.000 euros aproximadamente. Así que habría muchos que estarían en este caso aproximadamente 20.000 a 30.000 euros mensuales, los más altos. Pero hay algunos que ganan una enormidad, sí, o sea, una enormidad de salario, y esto es algo que tendría ellos dicen que tendría que subsanarse, ¿no? O sea, hay pocos trabajadores que ganan hasta 10.000 euros, 20.000 euros sería en cierta manera el promedio mensual, pero hay trabajadores que cobran hasta 80.000, 90.000 euros como salario bruto anual, ¿sí? Perdón, es bruto anual, ¿sí? Sí, hay algunos que cobran 20.000 euros anuales, que es muy poco, ¿sí? Es el salario medio de España, ¿sí? El salario medio, de España es aproximadamente 1.000 euros, Así que en un año, pues 1.200 euros aproximadamente serían 20.000 pesos, ¿no? 20.000 euros, 20.000 euros. Pero hay algunos que ganan una enormidad, 90.000 euros al año, lo cual si lo dividimos entre 12 serían aproximadamente entre 12 y 15.000 euros mensuales, ¿no? Pues es una enormidad de dinero, ¿no? El euro está en 24 pesos, así que multiplicándolo por 90.000, pues es una enormidad de dinero, ¿no? Bien, la parte del valor central nos dice cómo se comportan en la parte del centro los valores, pero no nos dice cómo están comportándose hacia los extremos. Una de las cosas que nos ayudan, o de las medidas que nos ayudan para poder obtenerlo, son las medidas de variación o de variabilidad. Aquí lo señalo yo y digo que una medida de tendencia central sola no proporciona generalmente una descripción satisfactoria de un conjunto de datos. Quienes están interesados en los datos desean con frecuencia tener también una medida de la manera en que los valores individuales se desvían del promedio. Parecido a algo que hice yo en los grupos, les pregunté si estarían ellos en posibilidades de poder regresar a clases presenciales el próximo
en este 4 de octubre. Cuando ustedes lo vean, pues van a faltar pocos días para el 4 de octubre. En promedio, la mayoría dice que sí, pero la mayoría es un 55%. No es representativo, no me dice qué es lo que está pasando con todos los demás, simplemente me da un solo dato. Esto no podemos nosotros tomarlo como un valor en el cual digamos, sí, es que así es, sino que tenemos que conocer cómo se dispersan o cómo varían los datos. Y esas son las unidades de medidas de dispersión. Aquí tenemos, ya se los mostré, se los comenté en clase, esta es una campana de Gauss. Cuando tenemos nosotros los datos agrupados y se comportan de esta manera, los datos a partir de un valor central, que es la media, están pocos dispersos. En cambio, en este otro, los datos van a estar dispersos, muy dispersos o dispersos hacia uno de los extremos. La media, aunque es el valor indicativo, me va a estar, las medidas de dispersión me van a estar diciendo de qué manera se dispersan los datos con respecto a la media. Dice, supongamos que hemos realizado una prueba con 5 preguntas a un grupo de 40 alumnos, obteniendo los resultados que se reflejan en la siguiente, donde X es el número de preguntas que un alumno ha resuelto correctos y F es la frecuencia correspondiente. Y aquí tenemos, se le aplicó a un grupo, al grupo 2 y al grupo 3, y ahí tenemos nosotros los diferentes datos. El comportamiento de los datos podemos encontrar nosotros que no va a ser homogéneo. Hay algunos que, de los 3 grupos, hay algunos que tenemos nosotros que se comportan como en este caso, hay una agrupación en los valores centrales, en el otro es en los extremos, y en el otro pareciera ser de que no hay una cierta dispersión porque casi se están comportando de la manera igual. Y las medias van a ser 3.5, del segundo 3.25, el del tercero 3.5. Pareciera ser que el 1 y el 3 están de la misma manera, pero ya en la realidad vamos a encontrar de que se comportan de manera completamente distinta. La primera de ellas ya la hemos observado, no es el rango. El rango nos dice cómo se encuentra distribuida todos los datos. Lo hemos trabajado ya nosotros en los temas anteriores, y el rango va a ser, calculamos el rango entre el valor, la diferencia entre la observación máxima y la observación mínima. Y ya ese es el rango, me dice cómo se encuentra disperso. Eso me ayuda cuando hago mi tabla de distribución para poder hacer mi tabla y ver qué tanto se dispersan los datos. La varianza es otro de los mecanismos para resolver el problema de la cancelación entre las desviaciones de la media, y es elevar al cuadrado cada una de las desviaciones con respecto a la media, sumarlas y dividirlas entre el total de datos. Y así se obtiene este valor. Este valor se usa mucho en inferencia estadística. En la parte de lo que vamos a trabajar se utiliza más la desviación típica o estándar, que es esto mismo, las desviaciones con respecto a la media elevadas al cuadrado, sumadas ellas, divididas entre el total de datos y la raíz cuadrada. Y esto nos dice cómo se va a estar comportando los datos con respecto a la media. A mayor dispersión, mayor desviación estándar. A menor dispersión, menor desviación estándar. Cuando hacemos un trabajo de investigación, esta es alguna de las cosas que nos ayudan mucho para saber cómo se dispersan los datos. Procedimiento para calcular la desviación estándar: calculamos la media, calculamos el cuadrado de la distancia de la media para cada dato, sumamos los valores que resultaron del paso 2, dividimos el valor obtenido en el paso 3 entre el número de datos y sacamos la raíz cuadrada al valor obtenido en el paso 4. ¿Cómo se muestra en esto que está aquí? Hacemos un cuadrito, vamos a poner los datos. Estos datos de XY van a ser los datos de cada uno de los datos que estamos nosotros calculando. En este caso dice obtener la división estándar de esta serie de 6 datos. Vamos a tener que va a ser 3 más 5, 6, 6, 7, 9. Su sumatoria va a ser igual a 36. Calculamos la media. Primeramente calculamos la media. Lo hicimos en la primera parte de este video, y la media va a ser sumarlos. 36 entre el número de datos, que son 6, me va a dar el valor de la media.
Seguidamente dice que vamos nosotros, aquí lo dice, vamos a calcular el cuadrado de la distancia a la media para cada dato. El cuadrado de la media de cada dato, de la división hacia cada dato. Yo calculo aquí en mi cuadrito primero cómo se varía con respecto a cada uno de los datos hacia la media, sin elevarlo al cuadrado, y los coloco aquí. En el segundo paso, cada uno de estos valores yo lo elevo al cuadrado y me va a dar aquí. Para el caso primero, la media me dice que es 6. A 3 menos 6 me va a dar menos 3. Para el siguiente 5 menos 6 me va a dar 1. Para el siguiente 6 menos 6 es igual a 0. El siguiente es 6 menos 6 es igual a 0. El siguiente 7 menos 6 es igual a 1. El siguiente es 9 menos 6 y me va a dar igual a 2. Cada uno de estos los elevo al cuadrado y me va a dar 9. Cuando yo elevo todo número elevado al cuadrado, negativo elevado al cuadrado va a ser siempre positivo. 9, 1 elevado al cuadrado es 1, menos 1 elevado al cuadrado es 1, de 0 al cuadrado es 0, 0, de 1 al cuadrado es 1 y de 2, aquí hay un error. Nueve menos 6 es 3, elevado al cuadrado va a ser igual a 9. Aquí hay un error, debe ser un número 3. Y ya tengo aquí yo estos valores que va a ser la desviación. Ya lo único que necesito hacerlo es sustituirlo en la expresión que tenemos aquí. ¿Sí? Entonces voy a tener xi menos x barra elevado al cuadrado y todo esto sumado y dividido entre n. Esto ya lo tengo aquí, que va a ser igual a 20. 20 entre 3, sacamos raíz y me va a dar 1.82. La desviación estándar, simbolizada con la letra S, va a ser igual a 1.82. Si yo quiero sacar la varianza, lo único que hago es elevar al cuadrado y ya obtengo la varianza. ¿Para qué nos sirve la desviación estándar? Por ejemplo, en el caso de los salarios, para mí me puede ayudar para poder obtener cómo están comportándose los datos. Por ejemplo, aquí en el primer paso ya lo habíamos calculado anteriormente. La media va a ser igual a 7.544.44. Aquí lo tengo, 7.000, la media. De ahí yo agarro y voy haciendo cómo se comportan con respecto al dato. Y eso lo voy a elevar al cuadrado, me va a ir dando estos valores que están aquí. Y al final yo voy a tener, al sumar todo, 239.382.222. Es la sumatoria de todo esto que tengo aquí. Lo divido entre el número de datos, que son 9, y me sale este valor, 28.820.246.9. Si obtengo la raíz de esta cantidad, me va a dar 5.368.44. ¿Qué quiere decir esto? Que el valor de la media, que va a ser 7.544, si yo le sumo esto, van a ser 12.000 hacia casi 13.000 hacia un lado y va a estar por acá más arriba del 12.000. Y ahí va a estar más del 66% de los datos. Si lo resto de 7.544 me va a dar hasta aproximadamente 1.000 y van a estar en ese intervalo, en esa parte de intervalo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 datos, que me dice cómo se está comportando. Que si yo fuera un líder sindical, diría de que hay una desproporción entre lo que ganan los trabajadores en esta empresa, entre los que ganan mucho y entre los que ganan poco, que hay una diferencia bastante significativa. Para eso, entonces, allí tenemos los valores obtenidos. La media es 7.544, la mediana 4.800, la moda 4.000 y la desviación estándar 5.368. Cuando yo haga el análisis, tengo que tomar estos valores para saber cuál sería el más conveniente y cómo se están comportando los datos. Y ya les digo, tenemos ahí en la elaboración de histogramas, usarlos ahí. También podemos nosotros trabajar la parte de
la parte de cómo calcular la medida utilizando Excel y está en este enlace que es de Facebook, Pensamiento Matemático 3.0 en videos. Bien, y pueden consultar las demás páginas, pueden enviarme un correo electrónico por cualquier duda y eso sería lo que tendríamos para esta sesión de clase número 3. Muchas gracias.